La ciudad de las bestias por Isabel Allende, capítulo 11. La aldea invisible. Ocarita, el jefe de las plumas amarillas, autorizó al grupo para descansar un rato antes de emprender el ascenso de la montaña. Tenía un rostro de madera con la piel cuarteada como corteza de árbol, sereno y bondadoso. Yo no puedo subir, dijo Nadia al ver la roca negra, lisa y húmeda. Era la primera vez que Alex veía a Nadia derrotada ante un obstáculo y simpatizó con ella, porque también él estaba asustado. Aunque durante años había trepado montañas y rocas con su padre, John Code era uno de los escaladores más experimentados y audaces de los Estados Unidos. Había participado en célebres expediciones a lugares inaccesibles. Incluso había llamado a un par de veces para rescatar gente accidentada en los picos más altos de Austria y Chile. Sabía que él no poseía la habilidad ni el valor de su padre, mucho menos su experiencia. Tampoco había visto una roca tan escarpada como la que ahora tenía por delante. Escalar por los costados de las cataratas sin cuerdas y sin ayudas era prácticamente imposible. Nadie se aproximó a Mocarita y trató de explicarle mediante señas y palabras que compartían que ella no era capaz de subir. El jefe pareció muy enojado, daba gritos, brandía armas y gesticulaba. Los otros indios lo imitaron, rodeando a Nadia amenazadores. Alex se colocó junto a su amiga y procuró calmar a los guerreros con gestos, pero lo único que consiguió fue que Tahama cogiera a Nadia por el cabello y empezara a darle tirones, arrastrándola hacia las cataratas, mientras Boroba daba manotazos y chillaba. En un rapto de inspiración o desesperación, el muchacho desprendió la flauta de su cinturón y comenzó a tocar. Al instante los indios se detuvieron, como hipnotizados. Tahama soltó a Nadia y todos rodearon a Alex. Una vez que hubieron apaciguado un poco los ánimos, Alex convenció a Nadia que con la cuerda él podía ayudarla a subir. Le repito lo que tantas veces oyera decir su padre. Antes de vencer la montaña hay que aprender a usar el temor. Me espanta la altura, Jaguar. Me da vértigo. Cada vez que subo a la avioneta mi padre me enfermo, gimió Nadia. Mi padre dice que el temor es bueno. Es el sistema de alarma del cuerpo. Nos avisa del peligro, pero a veces el peligro es inevitable y entonces hay que dominar el miedo. No puedo. Nadie escucha, me dijo Alex, sujetándola por los brazos y obligándola a mirarlo en los ojos. Respira hondo, cálmate. Te enseñaré a usar el miedo. Confía en ti misma y en mí. Te ayudaré a subir. Lo haremos juntos, te lo prometo. Por toda respuesta, Nadia se echó a llorar con la cabeza en el hombro de Alex. El muchacho no supo qué hacer. Jamás había estado tan cerca de una chica. En sus fantasías abrazado 1000 veces a Cecilia Burns, su amor de toda la vida, pero en la práctica habría salido corriendo si ella lo hubiera tocado. Cecilia Burns estaba tan lejos que era como que si no existiera. No podía recordar su cara. Sus brazos rodearon a Nadia en un gesto automático. Sintió que el corazón le latía en el pecho como una estampida de búfalos, pero le alcanzó la lucidez para darse cuenta del absurdo de su situación. Estaba en el medio de la selva, rodeado de extraños guerreros pintarrajeados, con una pobre chica aterrada en sus brazos. ¿Y en qué estaba pensando? En el amor, logró reaccionar separando a Nadia para enfrentarla con determinación. Deja de llorar y dile a estos señores que necesitamos un acuerdo, le ordenó, señalando a los indios. Y acuérdate que tienes la protección del talismán. Wally Mai dijo que te protegería de hombres, animales y fantasmas, pero no mencionó el peligro de la carne, de caerme y partirme la nuca, explicó Nadia. Como dice mi abuela, de algo hay que morirse, la consoló su amigo tratando de sonreír y agregó. No me dijiste que hay que ver con el corazón. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Nadie se las arregló para comunicar con los indios la petición del muchacho. Cuando finalmente entendieron, varios de ellos se pusieron en acción y muy pronto confeccionaron una cuerda de lianas trezadas. Cuando vieron que Alex ataba un extremo de la cuerda a la cintura de la chica y enrollaba el resto en torno a su propio pecho, dieron muestras de gran curiosidad. No podían imaginar que los forasteros hacían algo tan absurdo. Si uno se resbalaba, arrastraría al otro. El grupo se acercó a la catarata que caía libremente desde una altura de más de 50 metros y se estrellaba bajo una impresionante nube de agua coronada con un magnífico arco iris. Centenares de pájaros negros cruzaban la cascada en todas direcciones. Los indios saludaron al río que bajaba del cielo esgrimiendo sus armas y dando gritos. Ya estaban muy cerca de su país. Al subir a las tierras altas se sentía a salvo de cualquier peligro.
3 de ellos se alejaron del bosque por un rato y regresaron con una bola de, al ser inspeccionadas por los chicos, resultaron ser una resma blanca, espesa y muy pegajosa. Imitando a los otros, se frotaron las palmas de las manos y los pies con esa pasta. En contacto con el suelo, el humus se pega con la resma, creando una suela irregular. Los primeros pasos fueron dificultosos, pero apenas se metieron bajo la llovizna de la catarata, comprendieron su utilidad. Era como llevar botas y guantes de goma adhesiva. Bordearon la laguna que se formaba abajo y pronto alcanzaron empapados la cascada, una cortina sólida de agua separada de la montaña y por varios metros. El rugido del agua era tal que resultaba imposible comunicarse y tampoco podían hacerlo por señas. Puesto que la visibilidad era casi nula, el vapor del agua convertía el aire en espuma blanca. Tenían la impresión de avanzar a tierra en medio de una nube. Por orden de Naya, Boroba se había pegado al cuerpo de Alex como un gran parche peludo y caliente, mientras ella avanzaba detrás porque iba sujeta a una cuerda. De otro modo habría retrocedido. Los guerreros conocían bien el terreno y proseguían lento, pero sin vacilar, calculando dónde ponían cada pie. Los muchachos lo siguieron lo más cerca posible, porque bastaba separarse un par de pasos para perderlos de vista por completo. Alex imaginó que el nombre de esa tribu, gente de la neblina, provenía de la densa bruma que se formaba al reventar el agua. Esa y otras cataratas del Alto Orinoco habían derrotado siempre a los forasteros, pero los indios las habían convertido en sus aliadas. Sabían exactamente dónde pisar, había mezclas naturales o talladas, por ello seguramente habían usado por cientos de años. Esos cortes en la montaña formaban una escalera detrás de la cascada, que subía hasta el tope. Sin conocer su existencia y su ubicación exacta, era imposible ascender por esas paredes, lisas, mojadas y resbalosas. Con la atronadora presencia de la cascada a la espalda, un tropezón y la caída terminaba en muerte segura en medio del fragor de la espuma. Antes de verse aislados por el ruido, Alex alcanzó a instruir a Nadia de no mirar hacia abajo. Debía concentrarse y copiar sus movimientos, aferrándose a donde él lo hacía, tal como él imitaba a Tahama, quien iba adelante. También le explicó que la primera parte era la más difícil porque la niebla producida al estrellarse al agua contra el suelo, pero a medida que subieran seguramente sería menos resbaloso y podrían ver mejor. A Nadia no le dio ánimo porque su peor problema era la visibilidad. Sí, no era la visibilidad sino que el vértigo. Trató de ignorar la altura y el ruido ensordecedor de la cascada, pensando en la resina de la mano y los pies ayudándole a ejercerse la roca mojada. La cuerda que unía a Alex le daba algo de seguridad, aunque era fácil adivinar que un paso en falso de cualquiera de ellos lanzaría el próximo movimiento. En lugar preciso donde debía colocar el pie o la mano, uno a la vez, sin apuro y sin perder el ritmo. Apenas lograba estabilizarse, se movía con cuidado buscando una hendidura o saliente superior enseguida. Tanteaba con un pie hasta dar con otra y así podía impulsar al cuerpo unos centímetros más arriba. Las fisuras en la montaña eran suficientemente profundas para apoyarse. El peligro mayor consistía en separar el cuerpo. Debía moverse pegada a la roca. En un chispazo pasó por la mente de Boroa. Si ella iba tan aterrada, ¿cómo estaría el infortunado mono colgando de Alex? A medida que subían, la visibilidad aumentaba, pero la distancia entre la catarata y la montaña se reducía. Los niños sentían el agua cada vez más cerca de sus espaldas. Justo cuando Alex y Nadia se preguntaban cómo harían para continuar el ascenso a la parte superior de la catarata, las muescas en la roca se desviaron hacia la derecha. El muchacho tanteó con los dedos y dio con una superficie plana. Entonces sintió que le colgaban por la muñeca y tiraban hacia arriba. Se impulsó con todas sus fuerzas y aterrizó en una cueva de la montaña, donde ya estaban reunidos los guerreros. Tirándole de la cuerda, alzó a Nadia, que cayó en las bruces encima de él. Atontonada por el esfuerzo y el terror, el infortunado Boroa no se movió. Estaba pegado como una lapa a su espalda y congelado de terror. Frente a la boca de la cueva caía una cortina compacta de agua, que los pájaros negros atravesaban dispuestos a defender sus nidos de los invasores. Alex admiró al increíble valor de los primeros indios que tal vez en la prehistoria se aventuraron detrás de la cascada, encontraron algunas hendiduras y tallaron otras. Descubrieron la cueva y abrieron el camino para sus descendientes. La gruta
larga y estrecha no permitía ponerse de pie, debían gatear o arrastrarse. La claridad del sol se filtraba blanca y lechosa a través de la cascada, pero apenas alumbraba la entrada. Más adentro estaba oscuro. Alex, sosteniendo a Nadia y aborobada contra su pecho, vio a Tahama llegar hasta su lado, gesticulando y señalando la caída del agua. No podía oírle, pero entendió que alguien se había resbalado o se había quedado atrás. Tahama le mostraba la cuerda y por fin comprendió que éste pretendía usarla para bajar en busca del ausente. El indio era más pesado que él, y por muy ágil que fuera, no tenía experiencia en rescate de alta montaña. Tampoco él era un experto, pero al menos había comprendido a su padre un par de veces en misiones arriesgadas. Sabía usar una cuerda y había leído mucho al respecto. Escalar era su pasión, solo comparable a su amor por la flauta. Hizo señas a los indios de que él iría hasta donde dieran las lianas. Desató a Nadia e indicó a Tahama y los otros que bajaran por el precipicio. El descenso suspendido de una frágil cuerda en el abismo, con un mar de agua rugiendo a su alrededor, a Alex le pareció peor que la subida. Veía muy poco y ni siquiera sabía quién había resbalado ni dónde buscarlo. La maniobra era de una temeridad prácticamente inútil, puesto que cualquiera hubiera pisado falso durante el ascenso, ya estaría hecho polvo abajo. ¿Qué haría padre en esas circunstancias? John Cole pensaría primero en la víctima, después en sí mismo. John Cole no se daría por vencido sin intentar todos los recursos posibles. Mientras lo descendían, hizo un esfuerzo por ver más allá de sus narices y respirar, pero apenas podía abrir los ojos y sentía los pulmones llenos de agua. Se balanceaba en el vacío, rogando para que la cuerda de lianas no cedería. De pronto uno de sus pies dio con algo blando, y un instante más tarde palpaba con los dedos de la forma de un hombre que colgaba aparentemente de nada. Con un sobresalto de angustia comprendió que era el jefe Mocarita. Lo reconoció por el sombrero de plumas amarillas que aún permanecía firme en su cabeza. A pesar por el sombrero de plumas amarillas que aún permanecía en su cabeza, a pesar que el infeliz anciano estaba enganchado con una red de gruesa raíz, emergía de la montaña y milagrosamente había detenido su caída, Alex no tenía de dónde sostenerse y temía que si se apoyaba en la raíz, ésta se partiría precipitando a Mocarita al abismo. Calculó que solo tendría una oportunidad de agarrarlo y más valía hacerlo con precisión, si no el hombre empapado como estaba se resbalaría con los dedos como un pez. Alex se dio impulso, columpiándose hacia ciegas y se enroscó con las piernas y brazos a la figura postrada. En la cueva los guerreros sintieron el tirón y el peso de la cuerda y comenzaron a hablar con cuidado. Por último se sintió cogido por varias manos que lo hicieron a la cueva. Perdón. Y peso de cuerda más Bolívar. Vuelven a empezar ese párrafo. Alex se dio impulso, columpiándose casi a ciegas y se enroscó con piernas y brazos a la figura postrada. En la cueva los guerreros sintieron el tirón y el peso de la cuerda y comenzaron a hablar con cuidado, muy lento para evitar el roce que se rompiera las lianas y el bamboleo azotaran a Alex y a Mocarito contra las rocas. El joven no supo cuánto demoró la operación, tal vez solo unos minutos, pero le parecieron horas. Por último se sintió cogido por la soltar a Mocarita. Lo tenía abrazado con la determinación de una piraña. El jefe se acomodó las plumas y esbozó débil sonrisa. Hilos de sangre le brotaban por la nariz y por el rescate y pasaban la cuerda de la mano de mano con admiración. Pero a ninguno se le ocurrió atribuir el salvamento del jefe al joven forastero. Más bien felicitaban a Tahama por haber tenido la idea. Agotado y adolorido, Alex echó de menos que alguien le diera las gracias, pero hasta nadie lo ignoró. Acurrucada borrada en un rincón, ni cuenta se dio ella el heroísmo de su amigo porque estaba todavía tratando de recuperarse del ascenso de la montaña. El resto del viaje fue fácil, porque el túnel se abría a cierta distancia del agua, en un sitio donde era posible subir con menos riesgo. Sirviéndose de la cuerda, los indios izaron a Mocarita, porque le flaqueaban las piernas, y a Nadia porque le flaqueaba el ánimo, pero finalmente todos se encontraban en la cima. ¿No te dije que el talismán también servía a los peligros de altura?, se burló Alex. Cierto, admitió Nadia, convencida. Ante ellos apareció el ojo del mundo, como llamaba la gente de la neblina a su país. Era un paraíso de montañas y cascadas espléndidas, un bosque infinito poblado de animales, pájaros y mariposas,
con un clima benigno y sin las nubes de mosquitos que atormentaban a las tierras bajas. A lo lejos se alzaban extrañas formaciones de altísimos cilindros de granito negro y tierra roja, postrados en el suelo sin poder moverse. Mocarita los señaló con reverencia. Son tepuis, las residencias de los dioses, dijo con un hilo de voz. Alex los reconoció al punto. Estas impresionantes mesetas eran idénticas a las torres magníficas que había visto cuando enfrentó al jaguar del negro del patio de Mauro Carías. Son las montañas más antiguas y misteriosas de la tierra, dijo. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo había visto antes? Preguntó Nadia. Las vi en un sueño, contestó Alex. El jefe indio no daba muestras de dolor, como correspondía a un guerrero de su categoría, pero le quedaban pocas fuerzas. A ratos cerraba los ojos y parecía desmayado. Alex no supo si tenía huesos rotos o incontables magulladuras internas, pero era claro que no podía ponerse de pie. Valiéndose de Nadia como intérprete, consiguió que los indios improvisaran una parihuela de 2 palos largos, unas cuantas lianas atravesadas y un trozo de corteza de árbol encima. Los guerreros desconcertados ante la debilidad del anciano que había guiado a la tribu por varias décadas, siguieron las instrucciones de Alex sin discutir. 2 de ellos cogieron los extremos de la comida y así continuaron la marcha durante una última media hora por la orilla del río, guiados por Tahama hasta que Morakita indicó que se tuvieran para descansar un rato. El ascenso por las laderas de la catarata había durado varias horas y para entonces todos estaban agotados y hambrientos. Tahama y otros 2 hombres se internaron en el bosque y regresaron al poco rato con 4 pájaros, un armadillo y un mono, que habían cazado con sus flechas. El mono todavía vivo, pero paralizado por el curaré. Fue despachado de un piedrazo en la cabeza ante el horror de Oroa, quien corrió para refugiarse bajo la camiseta de Nadia. Hicieron fuego flotando un par de piedras, algo que Alex había intentado inútilmente cuando era un Boy Scout, y asaron las presas ensartadas en palos. El cazador no probaba la carne de su víctima. Era mala educación y mala suerte. Debía esperar a que otro cazador le ofreciera la suya. Tahama había cazado todo menos el armadillo, de modo que la cena demoró un buen rato. Mientras cumplían el riguroso protocolo, intercambiaron la comida. Cuando por fin tuvo su porción en la mano, Alex la devoró sin fijarse en las plumas y los pelos que aún había adheridos en la carne, y le pareció delicioso. Todavía faltaba un par de horas para la puesta del sol, y en el altiplano, donde la cúpula vegetal era menos densa, la luz del día, la luz del día duraba más que en el valle. Después de largas consultas con Tahama y Mocarita, el grupo se puso nuevamente en marcha. Tapariteri, la aldea de la gente de la neblina, apareció de pronto en medio del bosque, como si tuviera las mismas propiedades de sus habitantes para hacerse visible e invisible a la voluntad. Estaba protegida por un grupo de castaños gigantes, los árboles más altos de la selva, algunos de cuyos troncos medían más de 10 metros de circunferencia. Sus cúpulas cubrían la aldea como inmensos paraguas. Tapiraoteri era diferente al típico chabono, lo cual confirmó la sospecha de Alex que la gente de la noblina no era como los demás indios y seguramente tenía un poco más contacto con otras tribus de las Amazonas. La aldea no consistía en una sola choza circular con un patio al centro, donde vivía toda la tribu, sino de habitaciones pequeñas hechas con barro, piedras, palos y paja, cubiertas por ramos y arbustos, de modo que se confundían perfectamente con la naturaleza. Se podía estar a pocos metros de distancia sin tener idea de que existía una construcción humana. Alex comprendió que si era tan difícil distinguir el Piorio cuando se encontraba en medio de él, sería imposible verlo desde el aire, como sin duda se vería el gran techo circular y el patio despejado de vegetación en un chabono. Esa debía ser la razón por la cual la gente de la neblina había logrado mantenerse completamente aislada. Su esperanza por la cual la gente de la neblina había logrado mantenerse completamente aislada. Su esperanza es de ser rescatado por los helicópteros del ejército o por la avioneta de César Santos. Se afirmó. La aldea era tan irreal como los indios. Tal como las chozas eran invisibles, también lo demás parecía difuso o transparente. Ahí los objetos como la persona perdían sus contornos precisos y existían en el plano de la ilusión, surgiendo del aire como fantasmas. Llegaron las mujeres y los niños a recibir los guerreros. Eran de baja estatura, de piel más clara que los indios del valle, con ojos de color ámbar,
Se movían con extraordinaria ligereza, flotando casi sin consistencia material. Por todo vestido llevaban dibujos pintados en el cuerpo y algunas plumas o flores atadas en los brazos o ensartadas de las orejas. Asustados por el aspecto de los dos forasteros, los niños pequeños se echaron a llorar y las mujeres se mantuvieron distantes y temorosas a pesar de la presencia de los hombres armados. Quítate la ropa, Howard, le indicó Nadia mientras se desprendía de sus pantalones cortos, su camiseta y hasta sus prendas interiores. Alex, Alex la imitó sin pensar siquiera qué hacía. La idea de desnudarse en público lo hubiera horrorizado hace un par de semanas, pero en ese lugar era natural. Andar vestida resultaba indecente cuando todos los demás estaban desnudos. Tampoco le pareció extraño ver el cuerpo de su amiga, aunque antes se habría sonrojado si cualquiera de sus hermanos se presentaba sin ropa ante él. De inmediato las mujeres y los niños perdieron el miedo y se fueron acercando poco a poco. Nunca habían visto personas de aspecto tan singular, pero especial curiosidad la diferencia de color entre los que habitualmente cubría su traje de baño y el resto del cuerpo, pronunciado por el sol. Lo frotaban con los dedos para ver si era pintura y se reían a carcajadas. Los guerreros depositaron en el suelo la camilla de Mocarita, que al punto fue rodeada por los habitantes de la aldea. Se comunicaban en susurros y en un tono melódico, imitando los sonidos del bosque, la lluvia, el agua sobre las piedras de los ríos, tal como hablaba Walimar. Maravillado, mari- maravilla- maravillado, Alex se dio cuenta que podía comprender bastante bien. Siempre que no hiciera esfuerzo, debía oír con el corazón. Según Nadia, que tenía una facilidad asombrosa para las lenguas, las palabras son importantes cuando se entienden con las intenciones. Leomi, la esposa de Mocarita, aún más anciana que él, se aproximó. Los demás le abrieron paso con respeto y ella se arrodilló junto a su marido sin una lágrima, murmurando palabras de consuelo en su oreja, mientras las demás mujeres formaban un coro a su alrededor, seria y en silencio, sosteniendo a la pareja con su cercanía pero sin intervenir. Muy pronto cayó la noche y se tornó al frío. Normalmente en un chabono había siempre el gran techo para común, collar de fogatas encendidas para cocinar y proveer calor, pero en Tapiragua, Terry, el fuego estaba disimulado, como todo lo demás. Las pequeñas hogueras se encendían solo en la noche y entre los trozos sobre el altar de la piedra, para no llamar la atención de posibles enemigos o malos espíritus. El humo escapaba por las ranuras del techo, dispersándose en el aire. Al principio, Alex tuvo la impresión de que las viviendas estaban distribuidas al azar entre los árboles, pero pronto comprendió que estaban colocadas de forma vagamente circular, como un chabono y conectadas por túneles o techos de ramas, dando unidad a la aldea. Sus habitantes podían trasladarse mediante la red de senderos ocultos protegidos en caso de ataque y resguardados de la lluvia y el sol. Los indios se agrupaban por familias, pero los muchachos adolescentes y hombres solteros vivían separados en una habitación común donde habían hamacas colgadas de palos y esterillas en el suelo. Ahí instalaron a Alex, mientras Nadia fue llevada a la morada de Mocarita. El jefe indio se había casado en la pubertad con Leomi, su compañera de toda la vida, pero tenía además dos esposas jóvenes y un gran número de hijos y nietos. No llevaba la cuenta de la descendencia, porque en realidad tampoco importaba quiénes eran los padres. Los niños se criaban solos, protegidos y cuidados por los miembros de la aldea. Nadie averiguó que entre la gente de la neblina era común tener varias esposas o varios maridos. Nadie se quedaba solo. Si un hombre moriría, sus hijos y sus esposas eran inmediatamente adoptados por otro que pudiera protegerlos y proveer para ellos. Ese era el caso de Tahama, quien debía ser un buen cazador, porque tenía la responsabilidad de varias mujeres y una docena de criaturas. A su vez, una madre cuyo esposo era el mal cazador. Podía conseguir otros maridos para que le ayudaran a alimentar a sus hijos. Los padres solían prometer el matrimonio a las niñas cuando nacían, pero ninguna muchacha era obligada a casarse o permanecer junto a un hombre contra su voluntad. El abuso contra las mujeres y niños era tabú, y quien lo violaba perdía a su familia y quedaba condenado a dormir solo, porque tampoco era aceptado en la choza de los solteros. El único castigo entre la gente de la neblina era el aislamiento.
Nada temían tanto como ser excluidos de la comunidad. Por lo demás, la idea del permiso y castigo no existía entre ellos. Los niños aprendían imitando a los adultos porque si no lo hacían, estaban destinados a perecer. Debían aprender a cazar, pescar, porque si no lo hacían, estaban destinados a pescar, plantar y cosechar, respetar a la naturaleza y a los demás, ayudar a mantener su puesto en la aldea. Cada uno aprendía con su propio ritmo y de acuerdo a su capacidad. A veces no nacían suficientes niñas en una generación, entonces los hombres partían en largas excursiones a buscar en busca de esposas. Por su parte, las muchachas de la aldea podían encontrar un marido durante raras ocasiones que visitaban las otras regiones. También se mezclaban adoptando familias de otras tribus abandonadas después de una batalla, porque un grupo muy pequeño no podía sobrevivir en la selva. De vez en cuando había que declarar guerra a otro chabono, así que hacían fuertes los guerreros y se cambiaban parejas. Era muy triste cuando los jóvenes se despedían para ir a vivir en otras tribus porque muy raramente volvían a ver a su familia. La gente de la neblina guardaba celosamente el secreto de su aldea, para defenderse de ser atacados y de las costumbres de los forasteros. Habían vivido igual durante miles de años y no se han cambiado. En el interior de las chozas había muy poco. Hamacas, calabazas, hachas de piedra, cuchillos de dientes o garras, varios animales domésticos que pertenecían a la comunidad y entraban y salían a gusto. En el dormitorio de los solteros se guardaban arcos, flechas, cerbatanas y dardos. No había nada superfluo. También objetos de arte, solo, solo lo esencial para de estricta supervivencia y el resto provenía de la naturaleza. Alexander Cole no vio ni un solo objeto de metal que indicara contacto con el mundo exterior y recordó cómo la gente de la neblina no había tocado los regalos por César Santos para traerlos. En eso también se diferenciaba de las otras tribus de la región que sucumbían una de la otra a la codicia por el acero y otros bienes de los forasteros. Cuando bajó la temperatura, Alex se puso su ropa, pero igual se irritaba. Por la noche vio que sus compañeros de vivienda dormían en dos en las hamacas o amontonados en el suelo para difundir el calor. Pero él venía de una cultura donde el contacto físico entre varones no se toleraba. Los hombres, no se, los hombres solo se tocan en arranques de violencia o en deportes más rudos. Se acostó solo en un rincón sintiéndose insignificante, menos que una punta. Ese pequeño grupo humano en una diminuta aldea de la selva era invisible. En, el en la inmensidad del espacio sideral, su tiempo de vida era menos que una fracción de segundo. O tal vez ni siquiera existían. Tal vez solo los seres humanos, los planetas y el resto de la creación eran sueños e ilusiones. Sonrió con humildad recordar pocos días antes, él todavía creía que el centro del universo tenía frío y hambre. Supuso que esa sería una noche muy larga, pero en menos de 5 minutos estaba durmiendo como si lo hubieran anestesiado. Despertó acurrucado en el suelo sobre una esterilla de paja, apretado entre dos fornidos guerreros que roncaban y resoplaban en su oreja como solía hacer su perro Ponzo. Se desprendió con dificultad de los brazos de los indios y se levantó discretamente, pero no llegó muy lejos porque atravesada en el umbral había una culebra gorda de más de 2 metros de largo. Se quedó petrificado, sin atreverse a dar un paso, a pesar de que el reptil no daba muestras de vida. Estaba muerto o vivo. Pronto los indios se sacudieron el sueño y comenzaron sus actividades con mayor calma, pasando por encima de la culebra sin prestarle atención. Era una boa constrictor domesticada cuya misión consistía en eliminar ratas, murciélagos y escorpiones y espantar las serpientes venenosas. Entre la gente de la neblina había muchas mascotas, monos que se criaban junto a los niños, perritos que las mujeres amaban igual que a sus hijos, tucanes, loros, iguanas y hasta un decrépito jaguar amarillo inofensivo con una pata coja. Las boas están bien alimentadas y lo general letérgicas se prestaban a que los niños jugaran con ellas. Alex pensó en lo que feliz que estaría Nicole en medio de aquella exótica fauna amaestrada. Buena parte del día se fue a ir a preparar celebración del regreso de los guerreros y la visita de los dos almas blancas como llamaron a Nadia y Alex. Todos participaron, menos un hombre que permaneció sentado en el extremo de la aldea, separado de los demás. El indio cumplía el rito de purificación, uno caimú, obligatorio cuando se ha matado a otro ser humano.
Alex se enteró que Unocaimú consistía en ayuno total, silencio e inmovilidad durante varios días. De esa manera el espíritu del muerto que había escapado por las narices del cadáver para pegarse al esternón del asesino iría poco a poco desprendiéndose. Si el homicida consumía cualquier alimento, el fantasma de su víctima engordaba y su peso acababa por aplastarlo. Frente al guerrero inmóvil, en Unocaimú había una larga acertada de bambú decorada con extraños símbolos, idénticos a los del dardo envenenado que atravesó el corazón de uno de los soldados de la expedición durante el viaje por el río. Algunos hombres partieron a cazar y a pescar, llevados por esta ama, mientras varias mujeres fueron a buscar maíz y plátanos a los pequeños huertos disimulados en el bosque, y otras se dedicaron a moler mandioca. Los niños más pequeños jugaban hormigas y otros insectos para cocinarlos. Los mayores recolectaban nueces y frutas, otros subían con increíble agilidad a uno de los árboles para sacar miel de un panal, única fuente de azúcar en la selva. Desde que podían tenerse en pie, los muchachos aprendían a trepar. Eran capaces de correr en las ramas más altas de un árbol sin perder equilibrio. De solo verlos suspendidos a gran altura como simios, nadie sentiría vértigo. Entregaron a Alex un canasto, le enseñaron a atárselo colgado a la cabeza y le indicaron que siguiera otros jóvenes de su edad. Caminaron un buen rato al bosque adentro, cruzaron el río sujetando de pérfidas y lianas y llegaron frente a unas esbeltas palmeras cuyos troncos estaban erizados afilados a la espina. Bajo las copas, a más de 15 metros de altura, brillaban racimos de fruto amarillo parecido al durazno. Los jóvenes amarraron unos palos para hacer dos finas cruces. Rodearon el tronco con una y pusieron la otra más arriba. Uno de ellos trepó en la primera, empujó la otra hacia arriba, se subió a esa, estiró la mano para elevar la cruz de más abajo y así fue ascendiendo con la agilidad de un trapecista hasta la cumbre. Alex había oído hablar de esa hazaña, pero hasta que no la vio por frutos que los demás recogieron los canastos. Más tarde las mujeres del aldea se molieron, mezclados con plátano para hacer una sopa muy parecida. Más tarde las mujeres de la aldea molieron mezclados con plátano para hacer una sopa muy parecida entre la gente de la neblina. A pesar de que todos estaban atareados con los preparativos, había un ambiente relajado y festivo. Nadie se apuraba y sobró tiempo para remojarse alegremente durante horas en el río. Mientras chapoteaba con otros jóvenes, Alexander Cole pensó en que nunca el mundo le había parecido tan hermoso y nunca volvería a ser tan libre. Después del largo baño de las muchachas de Taparitari, preparaban pinturas de vegetales de diferentes colores y decoraron a los miembros de la tribu, incluso a los bebés, con intricados dibujos. Entre tanto, los hombres de edad molían y mezclaban hojas y cortezas de diversos árboles para obtener yopo, el polvo mágico de la ceremonia. Sí.